¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video vamos a explicar la función logarítmica con todos los detalles posibles que son necesarios para entender y tener en cuenta a la hora de empezar a estudiar este tema. Como en todo análisis de función, siempre recuerden el concepto básico de una función, que es una relación entre el conjunto dominio y el conjunto imagen o codominio. Entonces es importante definir el dominio. Ustedes acá van a ver ciertas cuestiones. Si llegaron a una función logarítmica, tienen un conocimiento previo sobre los logaritmos y ustedes recordarán que la base del logaritmo tiene que ser mayor a 0 y distinto de 1. Esto pertenece a la definición del logaritmo. Y que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Estas condiciones son como base que también se mantienen en el estudio de la función logarítmica. Ahora, cuando dice x menos b, que este b es cualquier número real, me está dando información importante a la hora de analizar el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio de una función logarítmica va a ser todo lo que sea mayor a 0, teniendo en cuenta lo que está dentro del argumento del logaritmo. El valor c es un valor también que pertenece al conjunto de los números reales, que lo que va a hacer es subir o bajar teniendo en cuenta el signo de este valor c. Ahora vamos a analizar paso por paso. En este caso lo que están viendo es una función logarítmica en base 2 y el dominio de esta gráfica que están viendo acá, hasta lo pueden ver, pero se puede ver gráficamente que va desde 0 hacia el más infinito sin incluir el 0. Lo importante acá también es identificar que en 0, o sea, en este caso el b, el menos b, bueno, en este caso decir menos b no tiene sentido porque en este caso sería menos 0, pero fíjense que es importante identificar ese valor porque ahí hay una asíntota vertical y esto también es importante a la hora de analizarlo. Otro aspecto importante en el análisis de esta función logarítmica de base 2 es el punto donde la gráfica corta al eje X, que es lo que nosotros llamamos raíz. En este caso, fíjense que el punto es el 1, 0. Si ustedes analizan el logaritmo en base 2 de 1, propiedad de los logaritmos, van a corroborar que es 0. Por eso acá tenemos el punto para x igual a 1 y igual a 0. ¿Sí? Entonces estos son estos son elementos importantes teniendo en cuenta este ejemplo que les puse recién. Ahora, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo si yo tengo el logaritmo en base 2 de x más 1. Fíjense lo que va a pasar con la función. La función, cuando nosotros sumamos 1, se corrió un lugar hacia la izquierda y en ese caso la asíntota vertical, fíjense que pasa a ser x, ahora se los voy a poner como corresponde. En este caso la asíntota vertical pasa a ser la recta x igual a menos 1. El dominio de esta función se analiza teniendo en cuenta la restricción que tenemos acá, o sea, en este caso sería x más 1 mayor a 0. Si despejan esa inecuación, les queda que x tiene que ser mayor a menos 1, que es lo que están viendo gráficamente acá. Y la raíz en este caso pasa a ser el punto 0, 0. ¿Sí? ¿Qué pasaría en este caso si vamos a hacer un análisis diferente en el cual yo tenga x menos 1? Entonces van a ver que se corrió hacia la derecha. Entonces, si tenemos un más 1 se mueve para la izquierda y si tenemos un menos 1 se mueve hacia la derecha. Y en este caso, la asíntota vertical pasa a ser la ecuación x igual a 1, que es lo que estoy modificando en este caso. ¿Sí? Para que lo vean bien, en este caso el dominio sería todos los números que van desde 1 hacia más infinito. O sea, ustedes hacen esta inecuación x menos 1 mayor a 0 y les queda que x tiene que ser mayor a 1 y el dominio pasa a tener esta restricción con una asíntota vertical en 1. Fíjense que el valor de b me termina determinando el valor de la asíntota vertical. Recuerden que como fórmula general es menos b. Cuando ustedes vean
menos 1, la asíntota vertical es 1, a diferencia del otro que si aparece más 1 le cambia el signo. Esto es una fórmula general. Analicemos otra situación de la función logarítmica. En este caso volvimos a la función en el cual estábamos analizando al principio, pero hay que tener en cuenta algo respecto al valor de a, sobre todo al valor numérico de a. ¿Por qué? Porque cuando ese a es mayor a 1, como lo están viendo acá, la función va a ser de esta forma, va a tener esta forma. ¿Qué forma tiene esto? Bueno, tiene una forma creciente. A mayores valores de x, mayores valores de y. Nosotros acá, yo esto lo fui armando, voy a poner algunos ejemplos. Esto es en base 10, en la calculadora si ustedes tienen log, es lo mismo que el logaritmo en base 10. Y también el logaritmo neperiano, que el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e, con respecto al número de Euler. Pero todos estos números, todas estas bases, 10, 2 y el número e, que es 2,7 aproximadamente, son mayores a 1. Cuando es mayor a 1 la base, mayor a 1, la función logarítmica es una función creciente. ¿Qué es lo que pasa cuando la base del logaritmo es mayor a 0 y menor a 1? Por ejemplo, yo acá elegí un ejemplo, el 1 medio. Bueno, en este caso, cuando la función logarítmica es el a es mayor a 0 y menor a 1, todas las fracciones y todos los números decimales que están involucrados a eso, van a ver que esta función es una función decreciente. El dominio en ambos casos siempre queda determinado por el argumento del logaritmo. Entonces no hay ningún problema. Pero sí, lo creciente y decreciente de esta función depende de si el a es o mayor a 1, que va a ser creciente, o entre 0 y 1, que va a ser decreciente. Para que tengan en cuenta esa situación que habíamos hablado anteriormente. Y una cosa más que quiero decirles es, volvemos al caso del logaritmo en base 2, me queda cómodo. Fíjense que si yo elijo el 8 o si elijo el 4, logaritmo en base 2 de 4 es 2 elevado a qué número me da 4. En este caso sería 2. Y fíjense, el 8, logaritmo en base 2 de 8 es 3. Logaritmo en base 2 de 16 es 4. Ahí les estoy marcando algunos puntos para que lo tengan en cuenta. Y otra situación que no les expliqué, pero lo dije, que tiene que ver con este valor de c. Fíjense que si yo tengo más 1, la función sube un valor, paso de acá a acá. Y si yo tengo menos 1, bajo un valor. ¿Sí? La asíntota vertical no se modificó. Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ese C lo que me está diciendo es el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo que tiene la función logarítmica. Y ese B, además de decirme la asíntota vertical, me está diciendo cómo se corre hacia la izquierda o hacia la derecha, que es lo que dije anteriormente. Bueno, espero que les haya servido este video para tener una idea general de cómo interpretar gráficamente los elementos básicos de una función logarítmica. Como digo siempre, dudas, sugerencias o comentarios, déjenlo sin ningún problema. Un abrazo grande, nos vemos. Chau, chau.